vino un inversionista y me dijo, yo pongo la plata, pero estas 2 personas se tienen que ir. ¿Cómo yo le digo a las 2 personas que iniciaron, que me invitaron, que realmente no le están haciendo bien y que la empresa depende de que ellos se vayan? Una tiene que sacar esa fuerza, pero el hombre no tiene que sacar esa fuerza adicional para poner sus puntos y ser incluido. Todavía hay bastante para avanzar. No es cuestión de género, te diría. Mira, sí y no, porque hoy tengo a 2 mujeres que admiro muchísimo. Amparo, de 35 años, es emprendedora nata y de las más reconocidas en el Perú. Lideró uno de los exits más exitosos del Perú cuando vendió Kulki, su primera empresa Credit Corp. Kulki nace de su empresariado al graduarse de la Universidad del Pacífico, cuando ella y sus compañeros identificaron que había una oportunidad grande de digitalizar los pagos para las microempresas. Incluso introdujeron el pago de QR años antes que Yape lo traiga al mercado. Actualmente lidera B89, una fintech dedicada a los pagos cross-border y con una mirada muy clara que el impacto será de alcance global. Giovanna ha liderado una carrera exitosa en el mundo de la tecnología, más de 30 años trabajando en empresas como HP y Microsoft, donde en Microsoft fue gerente general de Perú después de solo 2 años en la empresa. Ingresó a Microsoft a finales del 2013, mes y medio antes de que Satya Nadella tome el liderazgo de la organización, lo cual le permitió vivir de primera mano una profunda transformación de negocio y cultura que hoy es reconocida como una de las más emblemáticas en el mundo corporativo. Hoy, Giovanna ha dejado el mundo corporativo para sumarse como directora de varias empresas y ONGs, buscando generar impacto desde otro frente, con un profundo compromiso en el Perú. Bienvenidas a Código Libre, están en el primer episodio. ¿Cómo se sienten acompañarme en este primer episodio de arranque? Felices y honradas de estar aquí. Felices, Cris, gracias. No, gracias a ustedes. Quiero arrancar porque de hecho ustedes no se conocen, se han conocido hace media hora, creo. Las he juntado y creo que después de esto voy a crear grandes amistades. Pero ya tenemos planes. Sí, ya se van a Croacia, ya los escuché. Viajes. Sí, ya se van de viaje. Pero quiero arrancar con una pequeña pregunta como que rompehielo, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta? Porque de hecho, tengo que dar un poco de contexto. Cuando me preparé para este episodio, tuve que ver varios capítulos de entrevistas, podcasts, artículos de ambas. O sea, ambas están públicamente bastante reconocidas en las redes. ¿Cuál es una pregunta que siempre han querido que les hagan en una entrevista y que no se las ha hecho hasta el momento? Qué buena pregunta. ¿Y cuál sería la respuesta, además? Yo creo que en mi caso es... Cuando tú me ves publicaciones, estamos súper conectadas en Instagram con Cris. Yo hago muchas publicaciones sobre el Perú. Soy fan, amo mi país con todo. Y nunca me han preguntado, oye, ¿cómo así nació ese amor tan profundo que tienes por Perú, no? Y yo creo que para mí fue creciendo, porque en realidad creo que solamente eres capaz de amar algo cuando lo conoces bien, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida... ir viajando por el Perú, por carretera con la familia, casi todo el Perú recorrido, al Cusco 2 veces por carretera, haciendo camping en medio de la nada, ir a la selva y conocer el Perú desde lo profundo, con lo malo, lo que nos da vergüenza y nos da pena, y también con lo que nos da mucho orgullo. Y como creo genuinamente en el ser humano y en los peruanos y peruanas, entonces publico mucho los logros, porque tengo mucha fe y mucha fuerza y convicción de que podemos hacer cosas grandes. Entonces soy fan de este hermoso país y no solo de la comida. Estuve hace un mes de viaje en Denver y fui a las Montañas Rocosas, que es creo que el tercer parque nacional más visitado en Estados Unidos. Y bueno, fui, o sea, bonito, las pistas hermosas, baños por todos lados, o sea, bien, pero anda a Huaraz, anda a Cusco, a Bancay, sí. Los paisajes que tenemos son 1000 veces mejor. Totalmente. Entonces, nada, fan de este no hay hermoso nada que envidiar. país, tal sí, cual. Sí. Me gusta. Y un poco eso tiene que ver con la decisión que has tomado ahorita, ¿no? De dedicarte a generar impacto con ONGs, siendo directora de empresas, porque justamente buscas hacer ese impacto en el país. Claro, el privilegio de haber sido gerente general de Microsoft en Perú me dio esas oportunidades de conocer más allá, de representar a Microsoft en este país, de traer todo lo que podía de recursos para cerrar algunas brechas y conectar con gente maravillosa que tiene el mismo propósito. Así que a eso vamos. Me encanta. Tú, Amparo, ¿qué pregunta nunca te han hecho? ¿Y qué vas a responder ahora también? A ver,
Creo que normalmente las personas me preguntan mucho de mi vida profesional, porque, claro, quieren saber los hechos, ¿no? Ya, ¿cómo vendiste Kulki? ¿Cuándo lo empezaste? ¿Por qué lo empezaste? ¿Por qué lo empezaste? Siempre Sí. cuáles son los hechos. Pero, claro, detrás de todo emprendimiento siempre hay un proceso. Entonces, normalmente no me preguntan del proceso interno. Entonces, o sea, ¿qué sentía en ese momento o qué pensaba en ese momento, independientemente de las decisiones que tomé en el camino, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante porque cuando tú la escuchas de otra persona, incluso te ayuda a modelar y a entender otro tipo de maneras de pensar que te van desbloqueando algunas creencias. Entonces, eso. Me gusta. Bueno, tengo varias preguntas después sobre el proceso, así que no te preocupes que se vienen. Se vienen. Quiero empezar un poco linealmente, ¿no? Creo que a veces pensamos en estos espacios que son más de negocios, que todo empieza en qué estudiamos y nuestra carrera profesional, ¿no? Un poco lo que ponemos en LinkedIn, ¿no? Que empieza la universidad para arriba. Pero yo realmente creo que nuestra infancia, nuestra crianza, nuestra adolescencia impacta muchísimo quiénes somos. En mi caso, por ejemplo, yo nací en Estados Unidos, hija de peruanos que se fueron en los finales de los 80. Entonces siempre he sido un poco como, a diferencia quizás de ti, Giovanna, no sentía esa raíz con el Perú que recién lo estoy reconstruyendo ahora. Pero además hija de papás divorciados que no se podían ni hablar, ¿no? Entonces hoy a veces me cuesta poner límites, quiero ser la que concilia, que la gente la lleve bien, ¿no? Viene un poco de ese entorno, ¿no? Entonces, quiero que me cuenten un poco de ustedes. O sea, ¿quién eran ustedes? ¿Cómo fue su crianza? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Y cómo creen que ese inicio de su historia ha formado, impactado quiénes son hoy? Así que no sé si, Joana, tú quieres empezar. Sí, claro. A ver, Joanita nació en una familia, creció en una familia donde habían 7 hijos. Yo era la segunda, mis dos... La segunda mayor. La segunda mayor, entonces, y un poco espaciadas de los 5 terribles que venían luego. O sea, eras como mamá desde entonces. Sí, entonces... Con razón claro. le arreglaste el pelo. Estabas, sí. Ah, te acomodé el pelo, sí. Sí. Sí, entonces, claro, desde niña súper responsable y comprometida con mis labores de cuidar un poco a los hermanos, de hacer que se entretengan. Era como una tribu, ¿no? La que teníamos. Y yo colideraba con mi hermana mayor, porque teníamos que asegurar pues, que nosotros, los 7, estudiáramos bien. Y yo creo que eso lo traje, ¿no? Lo traje hasta ahora. ¿Qué me tocaba de niña? Pues el compromiso, la responsabilidad, el manejar conflictos cuando se peleaban entre ellos. Pero el trabajo en equipo creo que ha sido algo fundamental. Que yo todo lo tengo que hacer en equipo. O sea, hay actividades que hago sola, pero el trabajo en equipo, el logro de equipo me parece algo fundamental y que lo llevo muy, muy adentro, ¿no? Y el otro tema también creo que es cómo éramos 7 y no habían recursos para que todos los 7 estudiáramos Claro. como queríamos. Entonces, desde muy niña la tuve clara. Sabía que tenía que avanzar en la vida estudiando, preparándome, siendo muy eficiente con el uso de mis recursos. Y así fue, desde niña, adolescente, posté la universidad. Y tuve suerte también porque era muy aplicada y, claro, con una familia tan numerosa, me dieron beca en todo. O sea, en el colegio, en primaria, en secundaria, en la para poseer la universidad, en la universidad. Entonces, creo que eso lo sembré ahí y lo tengo hasta ahora. O sea, creo mucho en uno pone las oportunidades, crea las oportunidades en función a la preparación que tienes ahora, la visión que tienes a futuro. Claro. Y lo vas construyendo desde ahora, ¿no? Además, me imagino que conlleva un montón de disciplina, ¿no? Porque especialmente cuando uno está becado, tiene que tener ciertas notas, o sea, no puedes bajar, ¿no? Entonces es mucha responsabilidad y mucha disciplina para poder avanzar. Sí, también. O sea, que siempre has sido así disciplinada, Disciplinada, eficiente. responsable, demasiado responsable, creo a veces, ¿no? Hay que disfrutar un poco más la vida. Son cosas que hablaremos luego.
Tú, Amparo, Yo cuéntame era todo al revés. todo al revés. A ver, Eras cuéntanos, de los niños cuéntanos. que cuidaban. Yo era la niña menor, exacto. A ti te cuidaban, A tú mí me tenías una cuidaba, Giovanna. tal cual. Pobre mi hermana. Sí, sí, sí. Acabas de escucharla, ¿no? Sí, no, a ver, nosotros solo somos dos hermanas y mi papá viajaba mucho. Toda su vida ha viajado un montón por temas de trabajo, etcétera. Entonces, claro, en una época donde terrorismo, no había comunicación, no había internet, WhatsApp ni nada, mi mamá se quedaba en casa con nosotros. Entonces mi mamá siempre ha tenido eso de yo sola contra el mundo, porque tu papá no está, yo no lo puedo llamar, si tú te enfermas o algo te pasa, yo no voy a estar esperanzada en que tu papá venga y nos ayude. No, somos las Claro. tres. Entonces, ese sentido de independencia y autosuficiencia y somos los que somos, siempre lo he tenido desde niña. Entonces, ese es uno de mis rasgos característicos, ¿no? Que después me molestan de, ¿por qué eres tan autosuficiente? Bueno, Claro. bueno, el contexto. Y con mi hermana, por ejemplo, mi hermana mayor, nos llevamos solo 1 año y medio. Pero claro, cuando nosotros ya fuimos creciendo y mis papás siempre han sido de darnos bastante independencia, no solo nos daban independencia, le daban la carga a mi hermana de cuida a tu hermana menor porque tú eres la mayor. Y mi hermana, en su cabeza, ya creía que era mi mamá y yo, un alma independiente, no te metas en mi vida. Y al final nos terminábamos peleando, pues, ¿no? A los 25 años recién hemos como que ya terminado de limar todas las asperezas. Pero claro, mi hermana entendiendo su proceso de que ella no era mi mamá y desligándose de eso y yo, o sea, gracias hermana por cuidarme, no te correspondía, pero gracias igual, ¿no? O sea, ya no desde la cólera, sino desde gracias. Claro, claro, claro. Me mencionaste también que eras muy inconforme, como que no, siempre estabas ahí rebelde, que querías que las cosas sean distintas, que las personas querían que un poco sigas la línea de tu mamá o tu papá y decías, no, yo quiero hacer algo distinto. Sí, Y creo eso un que poco me imagino que es la razón por la cual te volviste emprendedora también, ¿no? Como esa inconformidad. sí y no. A ver, yo sabía que quería emprender en algún momento de mi vida. Eso sí lo tenía claro, ¿no? Otra vez por el bichito de mis papás. Mi papá con su ONG independiente, mi mamá siendo corredora de seguros, siendo broker. Entonces es como que ellos siempre han trabajado de manera independiente. Entonces yo sabía que lo iba a hacer en algún momento, ¿no? No sabía ni cómo ni cuándo. Pero claro, el tema de la rebeldía de mi lado venía por me desligo de ellos porque la gente daba por sentado que por ser su hija yo tenía que o seguir el legado de la ONG o adquirir la cartera de clientes de mi mamá. Y es como que, no, gracias, pero yo voy a hacer mi vida con mi estilo, con mis reglas y muchas gracias, nos vemos después. Me gusta, me gusta. Entonces eso como que, claro, yo salgo de la universidad y Kulki sale como algo totalmente distinto porque de por sí siempre he querido hacer algo diferente. Es, hasta para vestir me busco cosas diferentes. Entonces es como que no puedo. O sea, algo tiene que tener ahí Su toque, Amparo. Me Exacto. gusta, me gusta. Vamos a hablar ahorita un poquito más sobre el trabajo y sobre su trayectoria laboral. Yo tengo como una hoja que siempre recomiendo a las mujeres hacer, que se llama en inglés brag sheet o en castellano hoja de alardeo, ¿ya? Que es como una hoja donde tú tienes que poner los logros que te hacen sentir más orgullosa en el mundo laboral. Yo ya hice un intro a ustedes, pero me gustaría que ustedes mismas en sus palabras me digan cuáles son esos logros que creen que han hecho que estén en listas de Forbes, que estén en varios podcasts, entrevistas, listas, etc. O sea, ¿cuáles son aquellos logros que ustedes creen que como que un poco el público en general más aprecia de su carrera? No sé si, Amparo, quieres empezar. A ver, o sea, creo que lo más resaltante de mi carrera es haber logrado un exit, ¿no? Hay muy pocos emprendedores del mundo de las startups, ¿no? De tecnología, que tú finalmente buscas un exit. Y creo que hay muy pocas personas, emprendedores, sobre todo emprendedoras, que hayan formado Totalmente. parte de un exit y siendo menor de 30 años. Entonces, creo que eso es como que ¿Cuántos años tenías? 29. Wow, wow. Entonces, Bravo. Sí, me Gracias. gusta. Entonces creo que eso es, para mí eso es guau, ¿no?
Pero el otro wow también es, claro, yo salgo de Kulki y con otra empresa, y lo puedo decir abiertamente, con B89 estuvimos a punto de quebrar. Tuve que rehacer la empresa por completo, de 115 personas bajar a 20 y ya tener una empresa que esté en punto de equilibrio y que ya sea reconocida a nivel mundial y que nos inviten y todo, eso también me hace sentir Me orgullosa. gusta. Me provoca aplaudir, pero no puedo por el iPad, Yo. así que... Súper bueno. En tu caso, Giovanna, ¿qué crees que son esos logros que hace que estés en estas listas, entrevistas? Listas. Las listas. Sí, sí. Yo creo que yo me siento orgullosa de haber tenido una carrera corporativa en tecnología, en empresas americanas, siendo peruana, con inglés que aprendí no de niñita, sino más grande, sentada en mesas donde se tomaban decisiones para Latinoamérica, con personas de todos los países y un par de peruanos por ahí, ¿no? Yo creo que ese fue un gran logro, influenciar en esas decisiones, porque puedes estar sentado en la mesa, pero que si tu voz se escuche, influenciar para que se tomen buenas decisiones en una corporación tan grande como Microsoft. Pero estuve también en HP muchos años y en HP también tuve roles regionales, entonces creo que eso es lo que me llena de bastante orgullo. Y lo más importante, yo soy totalmente orientada a personas. Entonces, lo que más me llena de orgullo es el haber logrado impacto en las organizaciones en las que estuve, desde el punto de vista de transformación cultural de personas en el equipo de Microsoft. Cuando entró Satya, que lo describiste perfecto, lograr que se creyeran que podíamos hacer grandes cosas como peruanos, que más allá que éramos la subsidiaria, una de las subsidiarias más pequeñas, que realmente podíamos sacar adelante proyectos de transformación digital de grandes compañías apoyados con los recursos de la corporación, traerlos, no tener vergüenza, rendir cuentas, pero creérsela y que el equipo sintiera que éramos capaces de todo y hubieron premios y crecimiento y todo. Eso fue también fundamental, ¿no? Me llena de orgullo y ver a las personas crecer. Me hablaste, cuando estábamos preparando para este episodio, me hablaste sobre esta mentalidad de crecimiento, que es, creo que uno de los valores o los pilares de Microsoft, pero además me hablaste que una de las cosas que hiciste fue, en ese momento creo que tenían un evento anual o algo así, que hacían como un hotel chiquito, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú decías, oye, por más que somos el sucursal más pequeño, no, hagámoslo en el Westin. Y que era que cambiar esa mentalidad de que, ¿por qué no ser grandes? ¿No? Total, fue que, claro, los eventos para clientes era un hotel pequeño, no sé, 20, 30 personas, y me tocó el primer evento y era country manager. Dije, ¿por qué? O sea, yo quiero Westin 300 personas, pero no lo vas a llenar, lo vamos a llenar. Y claro, con mi equipo, sí, o sea, un equipo maravilloso. No lo dudo. Hicimos 1000 cosas y claro que lo llenamos, porque además el contenido era fantástico, pero un trabajo intenso y creerla, ¿no? Y creerla. Es más, yo le decía a los chicos de marketing, vas a tener un problema mañana, te van a faltar sillas, te van a faltar sitios, pero ten tu plan B, sí. Porque te van a faltar, no, Giovanna, no se va a llenar, nunca se llena, vas a ver. Así que nada, hicimos cosas grandes. Yo creo que eso pasa cuando la energía de conexión, la transparencia, la ambición está puesta sobre la mesa. Y obviamente en una corporación, yo admiro totalmente a los emprendedores. Estuve en un evento de Endeavor en ICA hace 2 meses y ahí pude profundizar. Soy mentora en Endeavor, entonces conocí mucho más de cerca. ¡Wow! Todo lo que hacen en una corporación, un líder peruano sentado acá, tiene que gestionar esos recursos que están en abundancia para que vengan acá o a los países que te tocan, ¿no? Si eres regional. Sí, por ahí vienen los orgullos. Sabes que ahorita que estabas mencionando como que esto de hacer que tu equipo tenga esa mentalidad y esa ambición, creo que una de las cosas que es difícil es encontrar y fomentar ese tipo de mentalidad. Me imagino que para ti en Kulki y B89, para lograr las cosas que estás buscando lograr, necesitas contratar personas con esa mentalidad, ¿no? Y obviamente, si no lo tienen, ir fomentándolo, porque sí, o sea, si no nos quedamos pequeños, ¿no? O sea, más que mentalidad de crecimiento o abundancia,
lo que buscaba yo en el equipo era gente que tenga hambre, o sea, hambre de salir adelante, de crecer, de conocimiento y que no le ponga peros a las cosas. Ya, me falta esto, lo hago. Me falta lo otro, lo hago. Veo dónde no está, lo busco. No lo sé, lo aprendo. O sea, esa característica en las personas que contrataba, sobre todo en el equipo inicial, fundamental. Y hasta ahora lo sigo haciendo. Entonces, ese es el perfil de gente que trabaja conmigo. Hemos hablado de cosas bonitas, los logros, las cosas que brillan. Quiero hablar ahorita sobre, todavía en el mundo laboral, retos, ¿no? O sea, los momentos donde quizás hemos sentido o hemos fracasado, o hemos tenido un reto extremadamente duro. ¿Cuál es el momento más retador que les ha tocado vivir en el mundo laboral y cómo lo manejaron? ¿Hubieran hecho algo distinto también? Creo que eso es algo que siempre me pregunto. Sí. No sé si Joanna quieres... Voy yo. Bueno, tú describiste al inicio, Chris, sobre el momento en que entré a Microsoft y una transformación profunda de la compañía, ¿no? Que pasó de ser una empresa que comercializaba licencias y tenía un contrato de 3 años con un cliente y se iba, regresaba en 3 años para volver a firmar la renovación, a pasar a una empresa que lideró en nube, bueno, ahora en inteligencia artificial, a vender servicios. Y eso demandó un profundo cambio en la estructura organizacional, en el tipo de talento, en la cultura, además de todos los productos y servicios, ¿no? Y cuando esa coyuntura se estaba dando, dentro de esa reestructuración, yo llevaba poco más de 2 años en Microsoft, venía de HP. En HP había estado liderando negocios de ventas al sector gobierno, educación, y después me moví a consumo. Y estuve entre HP y Microsoft, mis 2 primeros años viendo el negocio de consumo y viendo la relación de Microsoft con los grandes fabricantes. Y pasa todo esto. Y bueno, Joanna, gerente general de Microsoft en Perú. Entonces yo misma estaba en un proceso profesional de seguir aprendiendo más de software porque había trabajado en hardware toda mi vida, de entender a la compañía, de hacer el networking adecuado, de construir mi equipo, bueno, que ya lo tenía 2 años, que íbamos bien, pero en ese segmento. Claro, y además una empresa que estaba en transformación. O sea, Claro, que, sí. Entonces, por un lado era yo misma como profesional preparada para esto y por otro lado todos los cambios que habían. Y los cambios trajeron situaciones complejas, ¿no? De gente. O sea, la moral de la gente estaba en el piso. ¿Por qué? Porque salió mucha gente de Microsoft. Desarmaron equipos completos, líderes que se fueron a trabajar afuera. Entonces, fue como una sacudida tan grande, con súper buenos resultados después. Pero ese momento fue wow. Y claro, Microsoft se reinventa todos los años. Los primeros de julio se reinventa, pero esa fue una reinvención total. Y claro, a los 3 meses, tu revenue, tu forecast, tu compromiso, claro, tu cuota, cómo vas, utilizas claro. Todo para el año, cuando tenías un equipo. Entonces, fue bien difícil. Fue bien difícil. Yo contraté un coach personal. Dije, ayúdame. Pero me dio sobre todo calma. Ahí aprendí por primera vez en la vida mindfulness. Porque necesitaba calma para manejar todo. Y me enfoqué mucho en la gente. O sea, yo dije, esto lo tengo que sacar adelante. Dediqué mucho tiempo a tener 1-a-1 con las personas para conocerlas, entender sus motivaciones, que me conozcan también. Y digan, esta comadre vino 2 años en la compañía, vendía hardware, no sabe mucho del mundo enterprise de nube. Entonces, era conocerlas, ¿no? Y sacamos cosas fuertes. Fue un año difícil, que uno no duerme, que te toca trabajar largas horas, que te toca construir todo para sacar adelante una visión y hasta dónde quieres llegar, ¿no? Claro, y a la misma es sostener al equipo, ¿no? Sostener al equipo. Sí, creo que los que hemos... Sí, sí. Y todo eso, sí. Creo que los que yo he tenido que liderar también como transformaciones o reestructuraciones 2 veces antes de mi carrera, y creo que son momentos muy difíciles porque tienes todo un proceso operativo de negocio que tienes que ejecutar, pero a la misma vez
no puedes lograr nada si es que no sostienes la cultura y también la nueva cultura que estás formando. Y es como tienes 3 gorros puestos constantemente, es complicado, es complicado. En tu caso, Amparo, ¿qué es lo más duro que te ha tocado? Los procesos son complicados. Yo creo que como emprendedor, el tema de la paciencia no es tu principal característica. Entonces, para mí fue todo un proceso entender el tiempo de los procesos, ¿no? La situación más difícil fue con B89, claro, porque yo después de venir sí, la venta, todo acá. Además que no estabas buscando, ¿no? Como que entrar a otro, querías tomar tu sabático, Quería estabas ahí tomar mi tranquila, sabático, saber empresa qué iba a recién hacer. Sabático a los vendida. 29 años. Claro, pero vendió una Para empresa. saber qué iba a hacer con mi vida. Quería saber qué iba a hacer con mi vida. Claro, Entonces claro. decía, ya, ¿qué hago con mi vida? Y claro, llegan 2 personas que se convirtieron en mis socios, 30 años más que yo, hombres, y yo en ese momento no era ni la gerenta general ni la que veía finanzas, yo me encargaba del producto y de levantar inversión, porque era en lo que más experiencia tenía. Y claro, como yo veía inversiones y había muchas personas que habían confiado en mí en Kulki, que les había ido bien porque habían ganado, ahora querían invertir en B89 junto a mí. Claro. Entonces yo dije, espectacular, me dediqué a levantar dinero, todo genial. Y empieza a pasar el tiempo y claro, las decisiones no estaban 100% en mis manos. Y era bien complicado que muchas de las cosas dependan de otras personas. Entonces, Y además tú eras la que había levantado el capital, ¿no? Como que ahí hay exacto. como una tensión. Exactamente. Sí. Y las personas ponen el dinero porque confían en mí. Y si yo no tengo ese margen de negociación o esa gestión, a mí me frustraba. Entonces, yo me lo he pasado como que año y medio en discusiones, yo queriendo tirar la toalla cada 2 días y decir, no sé qué estoy haciendo acá, pero no puedo irme, porque si me voy, van a hacer esto, van a hundir esto. O sea, esto se va a morir si es que yo no hago algo. Pero ahorita no es el momento, porque es como que a razón de qué vas y le dices al que es el gerente general, no, lo estás haciendo mal, chau, ¿no? O sea, a razón de qué. Entonces, por más de que yo hiciera lo que hiciera, estuvimos a punto de quebrar, literal, a punto de quebrar. Redujimos el equipo de las 100 y pico personas a 20, pero lo más complejo en ese camino fue que vino un inversionista y me dijo, ya, yo pongo la plata, pero estas 2 personas se tienen que ir. Entonces, Wow. ¿cómo yo le digo a las 2 personas que iniciaron, que me invitaron, que realmente no le están haciendo bien y que la empresa depende de que ellos se vayan? Es duro, Ujú. es Tú estás duro. para dar un masterclass de conversaciones difíciles, creo. Quizás, Sí. quizás. Y me acuerdo que esas conversaciones, claro, las otras personas con 50 inversionistas, porque había varios minoritarios, con 50 inversionistas diciéndome, pero ¿y tú por qué te vas a quedar? ¿Y tú por qué lo vas a hacer bien? ¿Y tú no conoces a nadie? ¿Quién eres tú? Y es como que, bueno, señores, tengo la plata. Claro. O lo toman o lo dejan. Y tuve una conversación con un mentor que había conocido antes y le dije, ya tú debes haber visto este tipo de empresas, necesitan reestructuraciones, ya. ¿Cómo lo maneja el founder? Una llamada de media hora y me dijo, no, mira, sí, es súper fácil. Tienes la sartén por el mango. Y yo, no se trataba solo de tener la sartén por el mango, simplemente yo estaba velando por el interés de todas las personas que habían confiado en mí para poner dinero en B89. Entonces, esa era fue mi principal motivación para quedarme y no tirar la toalla en ese año y medio, ¿no? Y de ahí ya, perfecto, junta, se cambia, sale, tú eres la nueva gerente general, ahora tienes todo. Y dije, ya, perfecto, ¿y ahora qué hago con un equipo de 100 personas, una empresa casi quebrada y un producto que no tiene Product Claro. Market Fit? Y ahora, bueno, mis amigos, hermano Rodrigo, que está conmigo hace años, ya con él a pensar y a levantar todo, ¿no? A reestructurar todo, a rehacer el equipo, a hablar con la gente. Entonces, empezar prácticamente todo de cero. Y lo bueno es que, claro, qué importante es el equipo, ¿no? Y tener una persona que te dé ese soporte y que se complementen. Rodrigo, por ejemplo, no es cofundador de B89, él no estuvo desde el inicio, pero es como si lo estuviera. Para mí es como mi hermano y mi socio de la vida. Entonces,
negocios que tenemos los hacemos juntos y eso es bien bonito y bien enriquecedor, tener a alguien con quien puedas contar independientemente de donde estés, ¿no? Claro, claro. Wow, no sabía toda Qué esa fuerte. historia. Sí. Sí, sí, impresionante. Vamos a hablar un poco sobre ser mujeres, porque somos 3 mujeres acá sentadas. Creo que las dos han hecho carreras interesantes en el mundo tecnológico, ¿no? En tu caso, Amparo, ambas empresas que has tenido han terminado en el mundo de payments, ¿no? Que sería como fintech, ¿no? Técnicamente. Y Giovanna, tú has hecho carrera en tecnología desde HP y Microsoft. Y el mundo tecnológico y también el mundo del emprendedor, de venture capital, etcétera, es extremadamente dominado por hombres, ¿no? Hay muchos líderes que son hombres, muchos emprendedores que levantan capital suelen ser hombres. Hay estudios, de hecho, que demuestran que hay más capital invertido en founders hombres que mujeres. Y en el mundo tecnológico, qué decir, ¿no? Como que creo que es el 25% de las posiciones de liderazgo están representadas por mujeres, ¿no? Entonces, quiero que me cuenten un poco cómo sienten que ser mujer ha impactado la capacidad que han tenido de avanzar su carrera. No sé si, ¿quién quiere empezar? Si quieres yo. ¿Tú? Ya, Es dale, mi tema dale. favorito. ¿Tu tema favorito? Ah, ya, pues, ya estamos, ya estamos. Bueno, primero, todo depende de cómo lo veas. A mí me encanta ser mujer y le he sabido sacar provecho. Porque, claro, estás en un mundo de tecnología o un mundo de inversiones, de finanzas, todos son hombres, normalmente dinosaurios. Me van a odiar, pero no. Pero es rico cómo sacarle provecho a ser la mujer, a ser la joven, a ser la que de alguna manera llevas una conversación distinta y marcas la diferencia, ¿no? A mí no me importa que me llamen por llenar la cuota de género. Al contrario, bueno, no tienen a nadie, no importa, acá estoy yo me ofrezco, soy voluntaria. Entonces, para mí nunca ha sido ese problema. Al contrario, lo veo como una oportunidad porque como son tan pocas o somos tan pocas las mujeres en esta industria, es como que ya, no tienes a nadie, no importa, yo estoy ahí, yo voy a estar ahí para siempre, ¿no? Entonces, a eso le he sabido sacar provecho. Ahora, no siempre ha sido así, no siempre he sido la persona con más confianza del mundo como para ir y pararme frente de todos, pero, pero con miedo o sin miedo igual lo he hecho, ¿no? Porque igual decía, ya, yo soy la cara de esto, yo lidero esto, pues yo tengo que estar ahí. Y estoy acá para hacer negocios, yo no me voy a perder ningún espacio. Y me acuerdo una vez que me invitaron a un evento de Mastercard lindo para la final de la Copa América en Brasil, que jugaba Perú con Brasil. Y te invitan siempre a este tipo de eventos con tu más uno, ¿no? En ese momento yo estaba casada y llevé a mi más uno, que era mi esposo, pues, ¿no? Mi ex esposo. Era la única mujer que vi que su esposo Que iba era, su esposo, claro. que el esposo era el más uno. Y me da risa porque todas las señoras se sentaban a conversar y yo decía, yo no tengo nada que hacer acá. No, yo me voy a parar y yo voy a estar acá donde están mis pares. ¿Mandaste a Y tu esposo con las señoras? por supuesto, Ah, ya. o sea, yo he venido a hacer negocios, tú me estás acompañando, todo bien, pero el cafecito te lo tomas tú. Ay, Dios. Me encanta, me encanta. Me gusta, me gusta. Oye, y porque dijiste que no siempre ha sido así, ¿no? Claro, que ha sido, me imagino, un proceso que te ha permitido hoy tener esta confianza y también aprovechar el ser mujer, ¿no? Como dices, efectivamente uno puede destacar y puede ser como, ah, ¿qué hace ella aquí? Y es una manera también de que puedes poner como que las cosas que haces más en vitrina. Pero hay algo que pasaba en, no sé, tus 20 o cuando estabas en la universidad, inicios de tu carrera, que normalizabas y que hoy dirías, pucha, hoy día no lo aceptaría. Una situación que viviste y dijiste, uy, Amparo, ahí debiste haber dicho algo. No me voy a ir al plano amoroso, pero No, laboral, laboral, ahí laboral. normalmente normalizamos cosas, pero no. A ver, ¿qué cosas he hecho antes que ahora digo no hay forma? El cómo vestirme, por ejemplo. O sea, si en el mundo de las startups lo común era ir con tu jean roto y tu saco, tu blazer, ya yo me vestía así. O sea, o sea, seguía ese estilo porque yo era chévere estando en ese mundo ecosistema startup y así se vestían todos. Después cuando fui entrando en conciencia dije, no, o sea,
¿por qué tengo que vestirme así si ni siquiera me gusta y no me queda bien? He visto fotos de antes y de ahora y es como que, digo, ¿cómo me podía vestir así? ¿No? Por ejemplo. Entonces, eso es bien importante, ¿no? En el no perder la esencia, el no Sabes perder tu que esencia. yo trabajé muchos años en consultoría de negocios y claro, como vas a clientes es sastre. Y en el 2016 que salí para emprender, boté todos mis sastres. Y dije, nunca más quiero tener un sastre y nunca más me compré uno. De hecho, a veces voy a eventos donde dice business formal y digo, uy, ¿qué me pongo? Porque no tengo, ya como que sentí una libertad cuando saqué todo eso Pero que ahora cambió dije, mucho, ¿no? De ahora ha hecho, cambiado, sí, ahora ha cambiado. Pero en esa época, o sea, te hablo hace como 10, 12 años, tenías que ir al cliente como que en formal, sí. Giovanna, en tu caso, ¿cómo has sentido que ser mujer puede haber impactado tu carrera? la verdad es que yo nunca he sentido diferencias entre lo que soy como persona. Soy un ser humano, hombre, mujer, que hay diferencias fisiológicas, pero nunca me sentí diferente. Y creo que eso me ayudó muchísimo a cualquier situación que se presentó, poder manejarla y creer que soy capaz, ¿no? Em, Desde la universidad, que estudié ingeniería, entonces la mayoría de mis compañeros eran chicos. Yo tengo una energía masculina alta. Ahora creo que ha empezado la femenina y creo que vamos a hablar un poco de eso, a subir también, pero mi capacidad de ejecución, de foco, de ir adelante, de aspirar, entonces siempre estuve ahí, con lo cual me sentía súper cómoda con los chicos en la universidad, ¿no? Y, y entré a trabajar a corporaciones donde todo el tema de diversidad e inclusión han sido pilares de cultura, con una serie de políticas para que las mujeres nos podamos desarrollar de manera profesional bien. Y ese ha sido un privilegio. Pero se han presentado a veces situaciones en las cuales me ha tocado ser muy objetiva y tratar de describir los problemas o las oportunidades de negocio, eh, quitándole un poco la emoción, tratando de poner todo de manera objetiva, porque igual te podrían estar tildando de, ay, Claro, claro. esta llorona, emotiva, mujer, Histérica. porque histérica, porque Sí, sí, lo piensan, lo problemática. sienten, lo problemática. Sí, Entonces, sí. cuando uno lo plantea de una forma mucho más objetiva, creo que puede avanzar. Se nos castiga más por tener emociones, o sea, sí Sí, está estudiado claro, y... Porque al final, hombres, mujeres somos emocionales, tenemos rabia, etcétera, totalmente. pero Ahora, efectivamente Pero se nos castiga pero yo más. creo que, sí, perdón, que hay algo importante ahí y que tiene que ver con, en mi caso, es el balance. Vida personal, vida profesional. Porque yo decidí ser madre, entonces creo que eso ha sido lo más difícil en mi caso, en poder tener ese balance, en avanzar con todo y tener una carrera profesional exitosa y poder balancear para ser una buena mamá, para orquestar cosas de la casa y, y lograr que existe esa armonía y también en el hogar no sea un caos, ¿no? Entonces creo que ese balance en dedicación de energía, de recursos, de tiempo y de culpas que uno tiene por ahí siempre ha sido lo más complejo de manejar. yo ¿Querías? te quería Sí, sí, complementar por en supuesto. el hecho de decir que a las mujeres se nos castiga más por ser más emocionales que los hombres. Es una creencia, no es real, es como lo sientas, porque los hombres son igual de emocionales que las mujeres. Los hombres gritan, patean la mesa, golpean, o sea, son igual de explosivos, igual de emocionales. Pero a diferencia de una mujer, quizás es cómo controlan y cómo manejan esas emociones. Porque yo me puedo molestar y gritar o lo que sea, pero igual un hombre que es más ejecutivo igual va a tener su cuadro y sus números al costado. O sea, no dejes de ser emocional. Las mujeres no, o sea, somos humanos todos, no dejamos de ser emocionales, pero tenemos nuestro plan de acción también, porque los números y la información o el reporte, lo que sea, nos tiene que acompañar. Totalmente, sí, sí, Entonces, sí.
no es cuestión de género, te diría. Sí, mira, sí y no, porque sí hay, o sea, han hecho estudios. Me rehúso a verlo yo así, No, está porque bien, no quiero está que bien. eso me... No, pero lo que yo siempre digo es, a ver, esto soy yo, ¿no? Creo que hay que aceptar el mundo en la que vivimos, ¿no? Yo siempre le digo a las mujeres, o sea, la cancha no necesariamente va a estar nivelada, o sea, incluso dependiendo dónde nacemos, qué educación tenemos, si es que tenemos discapacidades o no, Pero o eso sea, no el depende mundo... del género, eso depende de cualquier persona igual. Sí, 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 pero sí está súper estudiado de que en el ámbito corporativo laboral sí hay muchas diferencias muy inconscientes que pueden afectar el avance de carrera de las personas. Usted dio el ejemplo del tema emocional. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos donde vieron 80,000, ¿cómo se llama? Evaluaciones de desempeño, ¿ya? Entonces, metieron estos 80,000 evaluaciones de desempeño, hombres, mujeres, los que evaluaban, hombres, mujeres, o sea, da igual, ¿no? Como que al final no importaba. Y lo que comenzaron a hacer es clusterizar los adjetivos que se utilizaban, ¿no? Y no solamente eso, vieron cuál había sido como que el puntaje final. Y lo que se dieron cuenta es que en verdad hombres y mujeres performaban casi igual. O sea, no es que el hombre es mejor que la mujer, no, para nada. Hay hombres muy buenos, mujeres muy buenas, etc. Pero ¿qué se dieron cuenta? Y por esto el tema de la emocionalidad. Cuando comenzaron a listar los adjetivos que más se repetían, y hicieron como una lista de los más repetidos para hombres y más repetidos para mujeres, los más repetidos para hombres eran cosas con atributos positivos. Entonces, por ejemplo, negocia bastante. Ahorita no me acuerdo los adjetivos, pero me acuerdo más las de las mujeres, porque las más mencionadas tenían que ver con cosas negativas, ¿no? Entonces, es complicada. Había uno, porque es en inglés, pero había uno que tenía que ver con el chisme. Se emociona muy rápidamente, como que trae emociones al trabajo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Al final no sabemos cómo eso afecta, ¿no? Porque al final, en el indicador final, o sea, por más que ponían esos adjetivos, a la mujer se le marcaba bien. Pero sí creo que ese tipo de adjetivos que inconscientemente se nos va como que diciendo, obviamente nos los vamos creyendo también. Entonces, totalmente de acuerdo que puede ser una percepción, pero estamos hablando de 80,000 evaluaciones, ¿no? Entonces es... Y también depende del tipo de organización, porque, Sí. claro, una corporación americana como las que yo he estado, pues definitivamente no se estaba presentando eso porque habían políticas claras. Pero mira empresas Más en tradicionales. Latinoamérica que no son corporaciones, o sea, se dan, y tengo sobrinas que la viven y que no necesariamente están siendo escuchadas como deberían, su voz no está siendo incluida y se tienen que parar. Estoy súper de acuerdo contigo en que una tiene que sacar esa Totalmente, fuerza, sí. pero el hombre no tiene que sacar esa fuerza adicional para poner sus puntos Tal cual. y ser incluido, ¿no? O sea, todavía hay bastante para avanzar ahí. Creo que hay avances importantes en la intención. Claro. En la realidad hay muchos comportamientos que todavía se tienen que... Totalmente. Y una de las cosas que le estabas preguntando, Amparo, era algo que normalizabas hace Sí, 20... quizá cuando estaba empezando mi carrera o mi trabajo profesional, yo podía normalizar que en una mesa se hiciera algún comentario machista y que todos los hombres se rieran y éramos pocas mujeres ahí, y como que era normal. Y eso te reías, ¿no? Como Sí, que para sí, acompañar sí, el... Sí. y eso era normal. Sí, sí, sí. Hoy no lo admito. Mm. Definitivamente no lo admito. Entonces, claro, no es solamente la edad, la evolución, pero es que no puede ser que uno viva en un ambiente donde a las mujeres las estás tratando como que son menos, ¿no? Igual creo que hay un avance importante, es lo que pienso, pero todavía hay algunos comportamientos que tenemos que seguir trabajando. Trabajando, Sí, sí. sí, sí. Y yo sí creo que está mucho en nosotras. O sea, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo que a veces, y creo que está bien también, hay personas que dicen hay que cambiar el sistema, pero yo soy una persona súper práctica y pragmática y digo, bueno, el sistema es la que es, ¿no? Entonces,
cómo nosotras, con nuestras fortalezas, aprendemos a jugar el sistema, hackear el sistema, que siempre digo. Último tema, así de mujeres en el mundo laboral. Cuéntame de como sus inspiraciones, o sea, qué mujeres se han topado en la vida, ya sea como mentoras, familiares, que las han impactado y que también las ha ayudado a ser las líderes que son hoy. Giovanna, no sé si... Sí, bueno, muchísimas. Yo puedo nombrar a muchas managers que tuve. Les voy a mandar el podcast y seguramente van a estar felices. Me acuerdo en Compaq, antes de HP estuve en Compaq, Denise Marsilio, que era una líder que era muy balanceada, espectacular en capacidad de ejecución, en visión, en ambición, y por otro lado también en esa capacidad de hacer equipo, de hacer que todos estuviéramos orgullosísimos, con un gran sentido de pertenencia, un buen clima laboral. Entonces, ese balance me parecía espectacular. Y yo creo que aprendí mucho de Denise. He tenido muchas otras. Gaby Gallardo, hace algunos años en Microsoft. Gaby era gerente de una región y yo le reportaba y tenía un estilo muy simple. ¿En qué forma? Ella no vino con ternos, con sastres, no, vino simple, genuina totalmente y logró una conexión con el equipo increíble y nos ayudó muchísimo a sacar proyectos adelante y a traer, Gaby, necesito esta ayuda. Bueno, nos daba mucha confianza, ¿no? Me acuerdo, un día teníamos que cerrar un deal por el cual habíamos trabajado meses. Estaba en la mirada de toda Latinoamérica y del mundo, porque era un deal transformador total. Y encima estábamos en cierre de año fiscal, o sea, tenía que llegar el contrato ese día. Entonces, Gaby me llama, yo estaba partiendo a la reunión final con el cliente, y Gaby me llama, me dice, Yoba, ¿cómo vas? Y le digo, bien, le digo, estoy saliendo para la reunión, y le digo, Gaby, hay riesgos, o sea, hay altas probabilidades de que esta cosa no se firme hoy día y no llegue. Entonces tienes a Satya mirándote que esto no va a salir, ¿no? Y Gaby me dijo, o sea, cero presión, me dijo, Yoba, anda con toda la confianza, yo te respaldo al 1000%. Si no sale, no sale, por algo será, el próximo trimestre lo tendremos, lo revisamos de alguna manera. O sea, ustedes como equipo han hecho todo para que este deal se dé, así que tú anda tranquila y si no sale, no pasa nada, no te preocupes. Esa llamada fue fantástica, porque muchas veces tienes líderes que te ponen muchísima presión y el equipo, en vez de dar lo mejor, se asusta y el miedo bloquea. Entonces, ese tipo de liderazgo lo admiro. Y con Gaby. Bueno, podría nombrar a varias más, pero ahí me quedo. En tu caso, Amparo. Hay dos personas claves. Mi abuelita, por parte de papá, ella tuvo 6 hijos hombres. Wow. Se casó 3 veces y enviudó a las 3 veces. Bueno, no de que se enviudó, pero me encanta que se casó 3 veces. Mi abuelita es un ícono, ya podría escribir un libro. Pero creo que mucha de esa fortaleza e ímpetu que tenía ella es mucho de lo que he aprendido yo en mi vida. Y en el lado laboral, tuve una jefa, porque como, me gustaban los retos y buscaba cosas diferentes. Hice prácticas en Telefónica, en el área de relaciones laborales colectivas. O sea, veía todo lo que era sindicatos cuando era practicante. Wow. Y la que era mi jefa, Claudia, en ese momento, era qué mujer. O sea, me daba risa y me encantaba verla, de hecho, porque ella entraba a una negociación con puros hombres, así, unas negociaciones súper duras, y era súper recta en la negociación, no, esto, no, bla, bla, bla. Pero salían de la reunión y era como que, ay, Pedrito, ay, no sé qué cosa, porque finalmente jugaban sus diferentes roles. Ella tenía diferentes roles dentro de la misma empresa. Entonces, ok, yo voy a una negociación y voy a ser dura, pero no significa que yo deje de ser mujer, que me vista bien, que pueda interactuar de manera amigable y que pueda seguir siendo yo. Entonces, una mujer súper auténtica
y con un temple y maneje para ese tipo de negociaciones colectivas que son complejas, Súper compleja. pero Sí. top. Te enseñó mucho. Bueno, hemos hablado bastante del trabajo, así que quiero ir a conocerlas un poco más de su perfil de LinkedIn, que a veces nos quedamos solamente ahí. Amparo, yo estaba viendo una entrevista que te hicieron y donde te pidieron que des como 3 consejos, algo así al final, ¿no? Y uno de los consejos que dijiste fue, no eres tu negocio, ¿no? O sea, como que recordar que no eres tu negocio. De hecho, una vez un terapeuta me dijo, no eres tu estado financiero, que es también algo bueno de siempre recordar. Pero es interesante porque cuando me estaba preparando para este episodio me costó mucho encontrar información de ti fuera de Kulki, B89, o sea, hay mucha información de tu vida laboral, pero en verdad hay muy poquita información, si es que no lo encontré, sobre quién eres tú, ¿no? Entonces, me gustaría ahorita aprovechar, porque eres una mujer crack, pero quién eres tú fuera del negocio, ¿no? ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que crees que es algo importante en tu identidad? A ver, mira, quien no sabe es porque no quiere saber o no pregunta. Ahí está, ¿Ya? estamos preguntando. No, no lo digo por ti, lo digo en general, porque sí me ha pasado, por ejemplo, hasta con mis primas, con gente cercana que me dice, oye, yo no te llamo porque pienso que estás ocupada, pienso que no tienes tiempo para mí, un consejo. Y yo le digo, escúchame, yo con mi equipo coordino, trabajo, pero no estoy pegada todo el tiempo ahí. Y le digo, yo me hago tiempo para todo. Entonces, con esto de tú no eres tu negocio, yo empecé un proceso justo antes de la venta de Kulki, antes de saber que iba a vender Kulki, que es con mis coach y todo lo demás. Empecé a trabajar el tema del desapego, porque a mí sí me fastidiaba que me preguntaran, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Kulki? Y yo, No, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? exacto, ¿Cómo va exacto. Kulki? Entonces, no, oye, acá estoy, acá estoy, también estoy bien, gracias. Entonces, claro, entender que yo no era Kulki, que yo era mi centro y que el resto giraba alrededor mío y que N tantas cosas, o sea, N cosas por hacer. Y bueno, y entonces todo eso fue un proceso, ¿no? ¿Y quién soy yo? Bueno, la gente que me quiere conocer me conoce, entonces ¿O qué es algo que la gente no sabe de ti, así que has mencionado en tus entrevistas? Algo para conocerte mejor. Has hablado de todo este mundo coaching, por ejemplo, que has sí, pasado el tema del por... mundo del coaching me encanta, el tema de las emociones me encanta, el tema de la energía me encanta, lo veo hace años, el tema de la astrología, yo me guío mucho por la energía. Antes no lo decía, por ejemplo, con mi equipo, pero ahora sí les digo, ya, este planeta está retrógrado, este está Te iba a preguntar, esto. ¿lees tu carta astral todos los Todos años los así? años sigo astrólogas, o sea, me encanta porque yo realmente creo mucho en el tema de las energías y de cierta manera eso también me ha ayudado a entender los procesos, los ciclos. Entonces ya yo ya sé y digo, ok, no me limito a lo que un planeta me pueda decir, qué está pasando o qué no, pero por lo menos entiendo el ciclo, sé de qué va, sé de qué trata y no me frustro, ¿no? Entonces ya lo llevo de otra manera. Me gusta, me gusta. Entonces lo complemento con eso. Giovanna, en tu caso, ¿qué ¿Cuál es no la sabemos? pregunta? ¿Qué no sabemos de ti, más de tu lado personal? O sea, ¿quién es la Giovanna detrás de LinkedIn que usualmente las personas no ven? ¿No? Un poco para conocerte más allá de tu carrera en tecnología. Soy una persona que disfruta mucho, pero creo que hay hasta un video, un podcast o un video que hubo en la playa. El deporte, ¿no? Claro, disfruto mucho de la vida con la familia en realidad, de la vida al aire libre. Eh, los mejores viajes y vacaciones que he tenido en mi vida han sido haciendo trekking, en la playa, o sea, contacto con la naturaleza para mí es fundamental, me energiza muchísimo. Y no solo el mar, también ir a la montaña o ir a la selva. Entonces, mi esposo es así, y yo creo que soy más ahora porque juntos podemos hacer planes de ese tipo. Eh, Quizá antes era más comodona, antes de estar con José, mi esposo, que es mi segundo matrimonio, buscaba irme a hoteles 5 estrellas. De hecho, mi hija mayor, que no es hija de José, dice,
claro, antes íbamos a hoteles 5 estrellas y desde que llegó José a nuestras vidas hace más de 20 años, tenemos hoteles con 1.000 estrellas porque hacemos camping. Entonces, wow. que es me encantó como lo dijo, ¿no? Entonces, disfruto mucho de esa conexión con la naturaleza y me energizo y creo mucho en Dios y creo que estoy más cerca de Dios cuando estoy en contacto con la naturaleza. Eso es algo fantástico. Pero también soy una persona que tiene muchos gustos, soy muy diversa. Me encanta organizar ocasiones, momentos para que la gente esté feliz. Navidad, o sea, está en mi mejor mes del año, ¿no? O sea, ya Yo huyo. tengo mi árbol Estoy ya armado, muchos tengo mi lonches. lista de regalos, varios regalos comprados, pensando en qué detalles voy a poner. O sea, me encanta organizar momentos para que todos disfruten. Y tanto sí que me casé hace algunos años y prácticamente yo organicé todo. O sea, contratamos una wedding planning y yo llegué con mi PowerPoint, donde ya tenía todo bien planeado, con momentos. O sea, es algo que disfruto mucho. Estoy pensando en algún momento tener algún negocio de ese tipo. De planeamiento de eventos. Sí, 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 porque planear los momentos para la gente, ¿no? Para las personas. Tengo una última pregunta y ahí vamos a hacer una pequeña dinámica que es ritual de este espacio. Creo que los fracasos, o sea, son bien importantes porque nos dejan probablemente los aprendizajes más fuertes, ¿no? Creo que también hay todo como que un debate si es que el fracaso existe o no existe. Hay personas que dicen no existe porque depende cómo lo ves. Pero al final creo que son los momentos donde realmente como nos pueden marcar, ¿no? Entonces, Giovanna, tú me contaste un momento que te marcó un antes y después para ti, como mamá, como tu dinámica con tu familia, que fue la muerte de Giovanni, que creo que era una mujer que era muy importante para ti y tu familia. Quería que nos cuentes un poco qué pasó y por qué este fue un momento tan crucial en tu vida. Sí, claro. Vani era mi mano derecha, ¿no? En la casa. Y sobre todo cuidaba a Naomi. Y, y yo estaba en mi mundo paralelo de gerente general de Microsoft, con todo lo que les conté hace un rato, ¿no? Con viajes, con mucha intensidad, levantando al equipo, cumpliendo cuotas, ambicionando, en fin, todo lo paralelo de profesional, preparándome mucho porque estudiaba muchísimo para poder estar siempre bien actualizada en tecnología. Y Vani me ayudaba en la casa con Naomi sobre todo, y falleció cuando mi Nao tenía 10 años. Entonces, Vani estuvo 10 años con nosotros. Fue terrible. Fue terrible para la familia, para Naomi, para mí, para José, para todos, ¿no? Fue muy duro, porque era una persona que queríamos muchísimo, era parte de la familia. Y obviamente era, bueno, qué impacto iba a tener luego en la vida de mi bebé. Muy difícil. Y más allá de la pena y del duelo que tuvimos todos, también me enfrenté con una realidad. Y la realidad era, no estás balanceando bien tu vida profesional y tu vida personal. Porque no sabes cuáles son las comidas preferidas de Nao. Yo ni si sabía. Entonces dije, bueno, calma, balance, pon más tiempo, calibra. Y yo creo que a lo largo de mi vida he calibrado mucho, ¿no? Pero esa fue una forma de que me puso el destino adelante para calibrar, que fue muy dura, ¿no? Sirvió tener esa experiencia para que yo reaccionara y cambiara algunas actitudes, obviamente con una pena profunda y siempre con un recuerdo y agradecimiento total por haber tenido ese angelito con nosotros 10 años. Pero creo que la vida está hecha de situaciones que pueden ser difíciles, que te enseñan, que pueden ser fracasos o no. Yo tampoco los menciono como fracasos. Yo aprendo y siempre trato de sacar lo positivo de cualquier situación que me ocurra en la vida. Siempre. Y así ha sido toda mi vida. Entonces,
si pasa algo, lloro un día, al día siguiente ya estoy pensando, o sea, sí lloro porque soy sumamente sensible y emotiva, pero al día siguiente estoy arriba pensando cómo hago y cómo me apoyo y cómo me ayudo para salir de sí, para mejorar y para sacarlo mejor. Pero bueno, esa fue una experiencia, Que marcó marcó, fuertemente. sí, fue duro. Sí, Sí. pues es que hay esos momentos donde efectivamente nos chocamos con una pared y nos puede cambiar por completo. No sé si en tu caso, Amparo, algo que haya sido así de impactante que te hizo hacer un cambio radical. Creo que me mencionaste que te divorciaste hace poco, ¿no? Y eso hizo que un poco cambies algunas cosas. Sí, me divorcié hace 3 años, sí, ya 3 años más o menos. Y no le diría como un fracaso, porque con esta persona aprendí un montón y fue un camino bonito mientras duró. Simplemente después ya no era y ya no continuamos. Como no teníamos hijos ni nada de temas en común, fue mucho más sencilla la separación. Pero creo que ¿cómo podría decirlo? Siendo yo. A ver, como que estar otra vez en el mercado, por decirlo así, te hace repensar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo reconectar otra vez conmigo, con mi cuerpo, con mi salud, con lo que como, con lo que entreno. O sea, ese tipo de cosas que las había dejado de hacer por completo, ya es como que ya, ok, ahora dependo de mí y si, bueno, quiero tener una pareja que esté a la altura, entonces, ¿qué estoy poniendo yo del otro lado también? Porque no todo es trabajo, obviamente. Entonces, ok, ¿qué tipo de pareja quiero tener ahora? ¿Cómo equilibro eso, no? ¿Estoy siendo yo la pareja que esa persona quisiera tener también? O sea, ¿estoy realmente equilibrando o sea, realmente ser pareja, ¿no? Realmente esa pareja. Entonces, claro, me hizo cuestionarme muchas cosas y bueno, y seguir evolucionando. Tengo muchas preguntas más, pero el tiempo ha volado. Así que Mm. vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a ver cómo sale. Porque ustedes no se conocían, ¿no? Se acaban de conocer hace como una hora y media. Han escuchado de sus vidas, un poco de lo que han logrado. Y creo que algo que es bien bacán entre las mujeres es cuando nos apoyamos y nos ayudamos. Y estoy segura que cada una ahorita está pasando por cosas laborales, personales, etcétera, y que siempre busca consejos. Así que voy a pedir que se pidan un consejo entre las dos. Así que no sé quién quiere empezar. A ver, a ver, y una pregunta. Ahora tú que estás en el mundo más como directora, ya no gerente general, sino como que directora, trabajando con empresas, ¿no? Yo siempre he tenido como que cierto reparo con los directores, porque normalmente no están en el negocio, no conocen el día a día, pero sin embargo muchas decisiones se generan en los directorios. Entonces, es como, ¿cómo manejar eso? Porque tú también como gerente has tenido un directorio, me imagino. Entonces, Era, pues, siendo una corporación era diferente, pero obviamente había o un un nivel arriba. comité o algo, Exacto. exacto. Entonces es como, yo sé que el directorio te acompaña, pero hay muchas decisiones que se dejan a terceros que no necesariamente están en el día a día. Entonces, ¿cómo o formar un directorio o qué pedirle a un director o qué tipo de director buscar para que realmente apoye al negocio, ¿no? Sí, no, qué buena pregunta. Porque precisamente estoy en todos esos temas y yo creo que hay algo que ajustar, ¿no? En los directorios. Primero es cuál es el objetivo del directorio. El objetivo del directorio es generar más valor para la compañía. Ese es el objetivo. Para eso están. Generar más valor para la compañía. eh, y basados en su experiencia, en su conocimiento, y tratar de influenciar dentro de los espacios que hay para lograr finalmente ese objetivo. Pero yo creo que es fundamental que los directores estén más involucrados, o sea, escucharlos más. O sea, yo he participado en algunas sesiones de directorio donde el 90% del tiempo habla el gerente general Ujú. y viene presentando toda la información y no hay espacio
para que los directores pongan sobre la mesa para lo que están, que es generar más valor para la compañía, es dar su opinión, su experiencia, compartir. Entonces yo creo que esas dinámicas tienen que cambiar, tiene que haber más una preparación también de los espacios de directorio para que los directores se puedan preparar un poco y llegar a una sesión donde aporten mucho más. Pero para eso hay que tener un acuerdo entre el gerente general, el presidente del directorio, y hay que tener una dinámica diferente. Y yo creo que al final todos ganan. Y obviamente después se pueden crear comités y hay directores que te pueden ayudar mucho más en algunos espacios, te pueden conectar con personas. O sea, tienen que comprometerse los directores también a apoyar mucho más a la gestión, porque para eso están, ¿no? Hay dinámicas en los directorios donde no se está dando así, pero creo que se tiene que exigir más. Un punto. Está bueno, vas a pensar en traer más directores a B89. O nuevas dinámicas. Joana, ¿qué consejo le quieres pedir a Amparo? De todo lo que has escuchado nos conocemos poquísimo, pero sé que nos vamos a conocer más. Se van a ir de viaje, creo. No, sí, ¿qué me recomiendas en Croacia? No, mentira. Que hablamos. A mí me inquieta el mundo emprendedor. Y por ahí escuchaba, y hay unos estudios que ahora, lo hablaba contigo, Cris, ¿no? Que la edad promedio de los emprendedores exitosos es más de 50 años. Sí, más de 50, sí. Porque claro, estamos jóvenes, tenemos mucha energía, mucha experiencia, capacidad, contactos. Conocimiento. Y claro, yo dije, no quiero emprender. He dejado el mundo corporativo hace 3 meses, pero ya fui a este encuentro en Endeavor, en ICA, y más allá que me parece todo un desafío emprender, pero claro, es otra forma de impactar, es otra forma de crear empleo, de crear nuevos negocios, de retar tu intelecto también, de volcar todo el conocimiento, la experiencia que tienes. Yo he estado en consumo muchos años, entonces también tengo ese bichito de consumo, enterprise, partner, ecosistema, o sea, toda esa experiencia está, ¿no? No he decidido, pero estoy como ahí medio inquieta. ¿Qué piensas de eso? ¿Del bichito emprendedor? Sí. ¿Qué te diría yo? Que emprender no es para cualquiera. O sea, tienes que ser consciente de, como se lo diría cualquier persona, ¿no? Hay personas que nacen para tener una vida más estable y son felices con eso, y hay personas que nacen para emprender y que la incertidumbre no les genera estrés. Entonces, si tú eres consciente que emprender te va a tener los pelos de punta, de repente por ahí no es el camino. Entonces, el tema del autoconocimiento y de saber y entender tú con qué sí te sientes cómoda es lo que te va a guiar, ¿no? Entonces, eso por un lado. El tema del impacto, tengas una empresa pequeña de 10 personas, 5 personas, el impacto lo puedes generar con tu producto, porque el producto finalmente es el que puede llegar a miles o millones de personas, y con un grupo pequeño puedes hacer algo de gran impacto. Entonces, si lo ves por impacto, tiene todas las de ganar por impacto. ¿Y qué más? ¿Qué te podría decir? Creo que nunca es tarde para emprender. Nunca. Lo que sí te diría es que no emprendas por el simplemente hecho de, quiero emprender porque quiero hacer algo, sino que cuando vayas descubriendo qué problemas resolver, se te va a dar mucho más sencillo ahora sí, emprendemos. Total. Muchas gracias. Bueno, chicas, este espacio se llama Código Libre, justamente por el código libre que escriben los desarrolladores de software, ¿no? Y es porque es un código que se comparte, otros pueden construir encima de ella. La idea es invitar a mujeres como ustedes para que cuenten sus historias, para que las conozcamos un poco más detrás de ese perfil de LinkedIn como hemos estado conociéndolas, y que justamente dejen su código, ¿ya? Así que como para cerrar, les voy a pedir que en una línea de código o frase, ¿cuál es el código que quieren dejar a nuestras oyentes? Bueno, yo les diría, cámaras, La que quieras, está acá. Les diría, tu negocio va a crecer tanto como crezcas tú personalmente.
Eso es muy cierto. Qué Muy buena. cierto. Yo les diría, tenemos las mujeres que desbloquear una serie de situaciones que están alrededor, que pueden ser externas o internas, en corazón y mente, para ser capaces de dar nuestro máximo potencial. Y siempre se puede. Totalmente. Esa mentalidad de crecimiento. Sí. Me gusta. Bueno, Giovanna, Amparo, muchísimas gracias. Me ha encantado este espacio. Espero que esto sea el inicio de una amistad también de mujeres en tecnología. Y nada, muchísimas gracias por ser el primer episodio de Código Libre. Gracias, Cris. Gracias. No, Felicitaciones. gracias.